Bueno, veamos aproximaciones lineales y diferenciales. Ya hemos visto que una curva y su tangente están cerca, relativamente cerca, si nos mantenemos, digamos, en el vecindario de ese punto de tangencia donde estamos mirando. Y esta observación es la base fundamental, digamos, para el método de aproximaciones lineales que vamos a ver ahora. El principio es este, ¿no? Si es fácil conseguir el valor de la función en un punto, f de a, pero no necesariamente los valores de f en puntos cercanos a a. Nada, tal vez podemos conformarnos, tal vez podemos vivir con una aproximación de estos valores y para eso se desarrolla el método o el mecanismo de aproximación lineal. ¿Y de dónde sale esto? Porque para que vean que ya hemos visto el concepto. Recuerden que la ecuación o una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en x igual a es y menos f de a es igual a f' de a por y menos a. Y ahora si despejamos para y, tenemos y igual a f de a más f' de a por x menos a. Recuerden que a ya está dado, o sea que a es una constante, el valor de la función en a es una constante y f' de a es una constante. Aquí la única variable que hay es x. O sea que aquí lo que tienes a mano derecha es un polinomio de grado 1. ¿Sí? De aquí, de exactamente esta expresión, es que sacamos lo que se conoce como la linearización de la función f en el punto A. Usualmente se le escribe L sub A de x es igual a f de a más f' de a por x menos a. Y miren que es f de a más f' de a por x menos a es exactamente esta ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en x igual a y el principio fundamental el principio rector en todo esto es que los valores de la función f y de su ecuación tangente, de su función tangente, están cercanos en puntos cercanos al valor a. Entonces, tenemos la linearización de f en a es L sub a de x, que es f de a más f' de a por x menos a. De nuevo, recuerden que tanto a como f' de a como f de a, los tres son números, o sea que aquí la única variable es x, por lo que aquí a mano derecha lo que tenemos es un polinomio de grado 1, un ax más b si quieren, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice, haya la linearización de la función dada por f de x igual a x a la 4 más 5x al cubo menos 2 en x igual a 1. Así que sustituyendo a igual a 1 en nuestra función de linearización, tenemos aquí L sub 1 de x sería f de 1 más f' de 1 por x menos 1. Así que como f de x es x a la 4 más 5x al cubo menos 2, tenemos que buscar cuánto es f de 1, así que sustituimos 1 en f y nos queda aquí 4. Y buscamos quién es la derivada, si f de x es x a la 4 más 5x al cubo menos 3, entonces f' de x es 4x al cubo más 15x cuadrado menos 0, ¿verdad? Y en 1, f' de 1 vale entonces 4 más 15, que serían 19. Y sustituimos nuestros valores y tenemos f de 1 es 4, f' de 1 es 19, así que tenemos 4 más 19 por x menos 1 y lo pueden dejar aquí o pueden simplificar. Aquí tenemos 19x menos 19 más 4, así que tenemos 19x menos 19 más 4 sería menos 15. L sub 1 de x, la linearización de x a la 4 más 5x al cubo menos 2 en x igual a 1 es 19x menos 15, o sea, esta función lineal 19x menos 15 aproxima los valores de x a la 4 más 5x al cubo menos 2, esta función cuadrática, alrededor de x igual a 1 con alguna precisión, ¿verdad? Siempre vamos a tener que vivir con algún error de cómputo. Acá tenemos, dice, hay la linearización de f de x igual al logaritmo natural de 1 más x alrededor de x igual a 0. Así que tenemos ahora L sub 0 de x es f de 0 más f' de 0 por x menos 0. Y x menos 0 es x, así que tenemos f de 0 más f' de 0 por x. Como f de x es logaritmo natural de 1 más x, pues entonces f de 0 es logaritmo natural de 1, que es 0, y f' de x es 1 sobre el logaritmo natural, 1 sobre la derivada del logaritmo natural de 1 más el logaritmo natural de 1 más x, por lo tanto su derivada es 1 sobre 1 más x por la derivada de 1 más x, que es 1. Por lo tanto, f' en 0 es 1 sobre 0 más 1, que es 1.
y sustituimos y tenemos L sub 0 de X es f de 0 más f' de 0 por X. F de 0 encontramos que era 0 y f' de 0 encontramos que era 1. O sea que la linearización de esta función logarítmica natural, logaritmo natural de 1 más X alrededor de 0 es simplemente X. Acá dice, haya la linearización de f de x igual a raíz cúbica de x más 5 en x igual a 3 y utilícela para aproximar la raíz cúbica de 8.001 y la raíz cúbica de 7.99. Bueno, primero buscamos la linearización y sería en 3, o sea que L sub 3 de x es f de 3 más f' de 3 por x menos 3, donde f de x es x, raíz cúbica de x más 5. Así que en x igual a 3 tenemos f de 3 es raíz cuadrada de 3 más 5, raíz cúbica de 3 más 5, raíz cúbica de 8, que es 2. Y si f de x es raíz cúbica de x más 5, entonces su derivada es 1/3 x más 5 a la 1/3 menos 1, que sería negativo 2/3 por la derivada de x más 5, que es 1. Y si lo quieren escribir aquí en forma radical, tendríamos 1 sobre 3 raíz cúbica de x más 5 al cuadrado. Y evaluamos eso en 3 y nos queda aquí entonces la 1 sobre 3 por raíz cúbica de 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64 y raíz cúbica de 64 es 4 y 3 por 4 12, o sea que f' de 3 es 1/12 y ya tenemos la información necesaria para completar nuestra ecuación de la linearización. Tenemos f de 3 que es, ¿dónde está por aquí? F de 3 es 2, que tenemos 2 más f' de 3, que es 1/12 por x menos 3. Así que tenemos L sub 3 de x es 2 más 1/12 x menos 3. O si quieren, aquí tenemos 1/12 x menos 3/12 más 24/12 serían más 21 doceavos o 1.75, como lo quieran ver. Bueno, y ya tenemos aquí la linearización. Fíjense que 1/12 es un número y 21/12 pues también es un número. Ese es nuestro polinomio de grado 1. Ahora, raíz cúbica de 8.001, obviamente a mano es un poquito difícil conseguirla, pero utilizamos la linearización. Aquí tenemos f, 8.001 es 3.001 más 5, o sea que eso es f de 3.001 y nosotros sabemos que eso es aproximadamente, como 3.001 está cerca de 3, la aproximación L3 en 3.001 de f debe ser bastante certera y eso es 3.001 entre 12 más 21/12 y nos queda 2.00008 y aquí he puesto 3 barra, que lo que quiere decir es que se repite con ese mismo patrón. Eso sigue por ahí 3 sin fin. Eso nos da utilizando la linearización. Si usted busca el valor real de la raíz cúbica de 8.001, por ejemplo, en la calculadora, le queda 2.000083329861352 y por ahí sigue, ¿no?, a todos los lugares que su calculadora aguante, pero fíjense que esta aproximación utilizando un polinomio de grado 1 nos da un valor certero a 7 lugares decimales, que para los propósitos de nuestra clase pues es bastante bueno. Si necesitan más, pues entonces hay otros métodos para aproximar. Vamos a ver algunos en esta clase, entre ellos uno que se conoce como el método de Newton para buscar aproximaciones. También podemos buscar, por ejemplo, la raíz cúbica de 7.99, aproximarla utilizando la linearización, porque 2.99, bueno, esto es 7.99, 2.99 más 5, o sea que esto es f de 2.129 y 2.99 está a 0.01 unidad de 3, que podríamos decir que eso es cerca. Así que f de 2.99 es aproximadamente L sub 3 de 2.99, que es 2.99 entre 12 más 21 sobre 12 y esto nos da 1.99916666666 por ahí para abajo. Y si usted busca la aproximación de 7.99 raíz cúbica de eso en la calculadora, le queda 1.999166 31920311176 y por ahí sigue. Así que aquí lo tenemos a 6 lugares decimales, que debería ser
suficiente para propósitos del curso y obviamente para propósitos del ejemplo. Si necesita más precisión, pues entonces va a necesitar algunas herramientas más finas para poder aproximar con mayor certeza. Hablemos de diferenciales, que es la otra parte de esta sección. A veces necesitamos un estimado que sea sencillo y rápido del cambio que tiene f de x y que resulta de un cambio de la variable independiente x. Y aquí vamos a escribir, si escribimos y por f de x y suponemos que el cambio en la variable independiente es el incremento delta x, así que, o sea, que x cambia de x a x más delta x, el cambio en y es el incremento delta y, que es delta y, el valor de f en el incremento que tuvo x más delta x, menos el valor original de donde estaba antes que x cambiase. O sea que delta y es f de x más delta x menos f de x. Ahora, si nosotros comparamos el incremento real delta y con el cambio que ocurriría en el valor de y si continuase ese cambio a razón de f' de x, mientras la variable independiente cambia de x a x más delta x, ¿verdad? Lo mismo de acá. Ese valor es el diferencial de y de y es f' de x por delta x. Y tenemos entonces que f de x más delta x es aproximadamente f de x más f' de x por delta x, ¿sí? Y en este caso, el dx es la variable independiente, que es el diferencial de x, y x es fijo. Así que los diferenciales de x y y se definen como de x es delta x y de y es f' de x por delta x, o si quieren f' de x por dx, porque delta x es dx. Así que como ven, el diferencial de x, este dx, es cualquier número real distinto de 0, y la diferencial de y, que obviamente depende de x, es de y, que es f' de x por dx. Y quizás Leibniz es el más que trabajó en esto. La clave para el descubrimiento del cálculo diferencial por parte de Leibniz en los años 1670 fue su entendimiento profundo de que si dx y dy eran lo suficientemente pequeños, entonces ese segmento de recta o el segmento de la curva y igual a f de x y el segmento de recta que une los puntos x, y x más delta x o de x, y más dy, son prácticamente indistinguibles. O sea, es bien difícil de distinguir bajo una lupa, digamos. A medida que usted vaya ampliando la imagen, es todavía difícil de distinguir o de discernir una de la otra en las curvas. Y sin embargo, aunque a Newton obviamente también se le acredita con el descubrimiento del cálculo por encontrar esa conexión entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, Leibniz era mucho más meticuloso en su estudio. El trato de ampliar el cálculo formulando reglas y la notación formal a menudo pasaba días, semanas, meses buscando la notación adecuada para un nuevo concepto, ¿verdad? Por ejemplo, Newton utilizaba el punto o esta rayita para denotar la derivada, pero Leibniz utilizaba dy sobre dx, que nos habla más o va más al cambio instantáneo en lo que estamos estudiando. Y seguimos por acá. Esta dice, ¿cómo comparan dy con delta y? ¿Verdad? Por ejemplo, dice, sea y igual a x cuadrado. ¿Verdad? Un ejemplo sencillo. Determine dy cuando x es 1 y dx es 0.001. Compara este valor con delta y para x igual a 1 y delta x igual a 0.001. O sea, los mismos valores. Entonces tenemos como y es f de x, obviamente, y eso es x cuadrado. Entonces la derivada de eso es 2x. Quiere decir que dy, que es f' de x por dx, va a ser f' de 1 por 0.001. f' de 1 es 2 por 1, así que tenemos 2 por 1 por 0.001 y obviamente eso es 0.002. O sea que dy es 0.002 y eso lo podemos sacar rapidito, sin pasar mucho trabajo. Ahora vamos acá. Delta y es f de x más delta x menos f de x. O sea que sería f de
1.001 menos f de 1. Y f de 1.001 es 1.001 al cuadrado menos 1, ¿verdad? Para sacar 1.001 al cuadrado, pues si lo sabe de memoria bien, si no, pues tiene que hacer un poquito de cómputo o con la calculadora y a eso le resta 1 y le queda 0.002001. Como ven, el dy es bastante más fácil de computar que el delta y. Y la diferencia entre delta y y, aquí en este caso particular, es 0.000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 1 por 10 a la menos 6.